otra vez el Congreso Nacional demuestra para quién trabaja. Una vez más, el Código Penal y el Código Laboral se quedan varados en las gavetas del Senado, mientras los préstamos al Poder Ejecutivo se aprueban con una eficiencia que ya la quisiera a cualquier reforma fiscal, social. Porque los préstamos se aprueban a la velocidad de la luz, porque el PRM tiene mayoría. Entonces no entiendo qué es lo que le impide al PRM aprobar el Código Penal y el Código de Trabajo si ellos son la mayoría. Porque es que no se trata de tener mayoría legislativa, señoras y señores. Se trata de que la mayoría esté de acuerdo. Y no la mayoría del pueblo dominicano, no. La mayoría de los empresarios en el caso del Código Laboral. Porque cuando se trata de autorizar deuda, de endeudar al país, complacer al presidente o abrirle la chequera al gobierno, aquí no hay observaciones. Aquí no hay pendientes ni propuestas de modificación que revisar. No. En esos casos no hay sector empresarial ni diálogo tripartito que valga. Porque cuando se trata de préstamos, ahí todo fluye libremente. Ahí sí son legisladores. Pero cuando se trata de darle al país un nuevo código penal moderno, adaptado al crimen del siglo XXI, o actualizar el código laboral para proteger a los trabajadores y ordenar las relaciones laborales, entonces aquí se aparecen los peros, las demoras, las excusas, las observaciones de última hora, los famosos diálogos eternos. Ahí sí. Porque definitivamente este Congreso es un Congreso de pacotilla. Es un Congreso que tiene manos, pero no puede hacer nada. Porque está atado a los compromisos del poder empresarial y del poder de sectores de intereses que por años han boicoteado el Código Penal y ahora el Código Laboral por un solo bendito tema, la cesantía. ¿De verdad esperan que el país se trague el cuento de que no hay presión en el Congreso? ¿Que están esperando opiniones de la Procuraduría para aprobar el Código Penal? ¡Por Dios! Si aquí todo el mundo sabe que los senadores sí reciben presión, pero no del pueblo, que es quien los elige, sino de quienes lo pusieron verdaderamente ahí. El empresariado que los financia, los respalda y les dicta la agenda de qué se aprueba y qué no en este pedazo de tierra. El Código Laboral, por ejemplo, fue aprobado en primera lectura como lo mandó el Ejecutivo, pero bastó una llamada de los empresarios en el Senado para que todo se retrasara. La excusa, porque hay que proteger los derechos laborales, porque eso pone en peligro la inversión extranjera. ¿En serio? Este Congreso defiende a la República Dominicana. Bueno, ¿y qué decir del Código Penal? Señores, llevamos más de 20 años esperando la aprobación de este dichoso código. Y cada vez que está a punto de ser aprobado, se cae por presiones, por excusas, por propuestas pendientes. Siempre hay algo que lo impide. Y mientras tanto, ¿qué? Violadores, feminicidas, narcotraficantes y asesinos aprovechando los vacíos legales de un código que ya no sirve. Yo creo que eso sí es un crimen lo que están cometiendo los congresistas de este país. Y no se equivoquen.
Esto no es un problema meramente técnico. Esto es un tema político. Esto es un tema ideológico. Es una muestra clara de que quien tiene el poder real en este país son los empresarios. Porque si al Congreso realmente le interesara el pueblo, ya estos códigos, el Código Laboral y el Código Penal, hace rato que estuviesen aprobados. Pero en cambio, viven con la rodilla en el suelo ante el poder económico en este país. Se mueven por órdenes del empresariado y legislan solo cuando hay beneficios para quienes los patrocinan. Y el pueblo, una vez más, está esperando y siéntese a esperar porque se va a secar. Yo creo que ya es suficiente. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de un Congreso que solo legisla para los poderosos. Ahora, yo estoy aquí diciéndole esto, pero el día de las elecciones, la gente recibe los 500 pesos y el picapollo y vota por el que le están diciendo. A todo esto hay mucha gente que no puede quejarse de lo que tiene. Porque realmente queremos un Congreso que trabaje para el país, sí. Pero ¿quiénes son que los ponen al final de cuentas? Entonces, nos estamos dejando manipular porque a ellos los están financiando y con ese dinero es que compran la conciencia de la gente. Señores, este país necesita una justicia moderna y necesita leyes laborales justas. Es un país condenado a la impunidad y a la desigualdad cuando no se tienen leyes laborales justas y una justicia que realmente esté de acorde a los tiempos. Hay mucha gente que no quiere entender esa realidad. Y hablándoles del Código Laboral, yo quiero presentarles a ustedes dos declaraciones, una del ministro de Trabajo y otra de uno de los empresarios. Porque a todo esto, lo mismo que acabo de decir, la cesantía en la aprobación del Código de Trabajo está en la mira. Y el gobierno, como siempre, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Pero en medio de los trabajadores, están ahí los trabajadores. Hoy yo les voy a explicar a ustedes el conflicto detrás del Código de Trabajo y por qué el pueblo podría estallar si el gobierno no mide bien a quién le va a hacer caso. Consenso y una ratificación de ese tripartismo. En consecuencia, los reparos que haya que hacer, que de hecho ya se van consensuando, son los que van a conducir hacia la aprobación del código con el respaldo de todos los sectores. Claro, respetando siempre la soberanía que tiene el poder legislativo, que es el primer poder del Estado, y ellos son los que hacen las leyes. Por lo tanto, deben tener el absoluto respeto de todos nosotros. Dentro de esa situación, algunas sugerencias válidas del sector empresarial porque se discutieron, se consensuaron. Y en ese sentido los legisladores lo toman muy en cuenta y nosotros lo valoramos mucho porque necesitamos que ese código sea aprobado en la actual legislatura, que sea aprobado sin mayores dificultades. Yo pienso que hoy tendremos en el Senado de la República una gran jornada
el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha hecho un gran trabajo también de conciliación, igual que el senador representante de la Altagracia, Cholitín, que dirigió esa comisión. De modo que vamos a pasar por esta etapa en el Senado y de inmediato pasará a la Cámara de Diputados, donde el presidente Alfredo Pacheco y los voceros de las diversas bancadas estarán esperándolo para aprobarlo en el menor tiempo posible, porque están conscientes de que ya el Código de Trabajo no puede esperar. Está anacrónico en gran parte y tiene que colocar el mercado laboral dominicano y el funcionamiento del trabajo en la República Dominicana en el siglo XXI y fortalecer las disposiciones normativas, consenso y una ratificación de ese tripartismo. En consecuencia. Bien, entonces ahí ustedes escucharon esas declaraciones del ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Esas declaraciones del ministro nos dejan entrever que nosotros estamos entre dos mundos, estamos en dos encrucijadas que al final sabemos quién va a salir perdiendo de esto. El desenlace final lo sabemos. Hay un país dividido entre quienes producen la riqueza y quienes la concentran. Una reforma laboral que amenaza con despojar al trabajador de su última garantía, la cesantía. El gobierno, atrapado entre la presión del empresariado y el miedo al descontento social, y entonces, bajo esas, como dicen por ahí, entre la espada y la pared, el gobierno intenta jugar a los dos bandos. Pero hay algo que no nos están diciendo. ¿Qué hay detrás para eliminar la presión, para eliminar la cesantía? ¿Quién está ganando con esta supuesta modernización laboral? Y más aún, ¿a quién responde realmente este gobierno? Entonces yo le voy a desglosar esas contradicciones de un gobierno que promete proteger los derechos laborales mientras pacta en la sombra con quienes quieren desmantelarlos. Escuchemos ahora las declaraciones del señor Leonel Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, que según sus declaraciones, no se anda con rodeos. Escúchenlo. Bueno, tal cual. La posición que nosotros hemos fijado y quiero reiterar que el tema de la cesantía no deja de ser lesivo para las pequeñas y medianas empresas, porque los pasivos laborales que se acumulan a través de las prestaciones laborales para las pequeñas y medianas empresas son insostenibles. Ahora, nosotros no nos oponemos y no nos hemos opuesto a que la cesantía sea aprobada. Lo que hemos dicho es que sea revisada y que los derechos adquiridos que tienen los trabajadores en la actualidad se les respeten. Ahora, hay que revisar para los futuros y actualizarlo a los nuevos tiempos, porque hay empresas que no resisten, como dije anteriormente, la acumulación de esos pasivos laborales, y eso lo que hace es estimular lo que es la informalidad, que es el tema. Dice el ministro que no hay tiempo ya para eso. Bueno, eso está en manos del Congreso, que no tenemos ahí
decisión, son ellos los que tienen que decidir, pero el Congreso Nacional tiene que saber que debe crear herramientas de desarrollo para la sostenibilidad económica del país. La propuesta que se otro día se aprobaría tal cual. Mírenlo ahí. Ahí lo escucharon ustedes ahí. Las declaraciones del señor Leonel Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, que no habla con rodeos del señor. Según él, mantener la cesantía en la reforma al Código Laboral sería insostenible por el aumento del pasivo. El pasivo es una deuda pendiente o es un negativo en cualquier sistema económico y financiero. Incluso habla de una pesada carga para la empresa, dice. Pero, ¿de qué carga estamos hablando? La cesantía no es un lujo. Es un derecho que está consagrado en el Código Laboral. Es un mecanismo de protección que garantiza que cuando un trabajador es despedido, no se vaya con las manos vacías. Y si quieren eliminarla, el Estado no tiene los mecanismos para garantizarle al trabajador que pierde su empleo que menos de 3 meses va a conseguir otro. Porque la tasa de desempleo en este país va en aumento. La única tasa de desempleo que disminuye es la del sector público. El único empleo que ha aumentado es la empleabilidad pública. Y para que usted lo empleen en el sector público, usted tiene que ser político, estar pegado y que lo señalen con el dedo. De lo contrario, usted no va a conseguir un trabajo en el sector público. Entonces, la cesantía es la garantía de un tiempo de supervivencia para el trabajador. ¿O acaso no se quiere dar la garantía de un mecanismo de protección para que el empleado no se quede con las manos vacías? ¿O acaso la productividad del país solo ha sido construida por los empresarios solamente? Entonces, mientras el señor Castellanos pide a gritos que se escuche al sector privado, ¿quién está escuchando al pueblo trabajador? ¿Quién está hablando en nombre de la clase obrera? Ya yo no estoy escuchando al sindicato de trabajadores que por lo menos debería, aunque sea, estar haciendo el aguaje. Pero de que nadie está pensando en eso, nadie lo está pensando. El gobierno está tratando de suavizar las cosas porque el gobierno sabe que no se puede tirar en contra de la clase trabajadora con el tema de la cesantía. Ellos lo saben. Pero el gobierno está entre la espada y la pared. La espada son los empresarios y la pared es el pueblo dominicano. O sea que con esta, quien la lleva difícil, aparte del pueblo, es el gobierno. Porque no se puede tirar encima al empresariado, que es quien lo sostiene, pero tampoco se puede tirar encima al pueblo, que es quien vota. Entonces, porque muchas veces, cuando el pueblo grita, los apagan con promesas. Pero cuando los gremios empresariales levantan el teléfono, los políticos responden de una vez. Entonces, el ministro de Trabajo dice
que no se debe tocar la cesantía. Pero el empresariado exige lo contrario. ¿Y el gobierno de qué lado está? ¿De qué lado va a actuar? Lo lógico, ¿no? Es que actúe del lado del pueblo. Lo lógico. Pero como estamos en el gobierno del PRM, toda lógica se rompe. Aquí se va contra la lógica. Entonces aquí es donde el juego se le ha puesto difícil al gobierno. Porque este no es un simple desacuerdo técnico. Aquí estamos frente a un conflicto de intereses. Estamos frente a un conflicto de intereses, señores. Aquí hay un pulso político entre el dinero y la dignidad de los trabajadores. Porque Luis Abinader sabe que eliminar la cesantía puede encender las calles. Pero también sabe que los empresarios son los que le financian las campañas, los medios de comunicación, los eventos y sostienen a los partidos políticos. Entonces, esos mismos empresarios que hoy ven la cesantía como un obstáculo para su rentabilidad. Ahora, ¿y los legisladores? ¿Qué decir de los legisladores? Tanto diputados como senadores. No es un secreto para absolutamente nadie que muchos de ellos deben su curul a esos mismos sectores. Por eso, cada palabra que pronuncian sobre la reforma laboral suena calculada, tibia y diplomática. Porque con esta reforma al Código de Trabajo se nos quiere vender la idea de que hay que modernizar el Código de Trabajo y que es necesario. Que hay que adaptarlo al siglo XXI, pero ¿modernizar para quién? Porque si esa modernización implica eliminar los derechos conquistados con sangre y huelgas, entonces no es modernización. Es un desmantelamiento de la clase trabajadora. O sea, el problema no es la cesantía. El problema es que estamos en un modelo económico que se niega a asumir las responsabilidades sociales, que premia al capital y penaliza al trabajo. ¿Quién rayos es que gobierna en realidad? Aquí. El gobierno quiere quedar bien con todos. Pero la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Mientras se hacen fotos y debates, la presión crece, no solo en los gremios, también en las calles. Porque cuando el pueblo entiende que le están quitando su última red de seguridad, la rabia, la impotencia se convierte en el motor de acción y se activan. Entonces, hoy el dilema es claro: ceder ante el poder económico o proteger la justicia social. Y esa decisión no se toma en un escritorio, se toma en la historia. Ahora, el pueblo ya habló. Ahora, a quien le toca asumir su rol es al Congreso. Este es un momento de definiciones. No se trata solo de cesantía, se trata de qué tipo de país nosotros queremos seguir siendo. Uno donde el trabajador sea tratado como un número más, o uno donde su esfuerzo tenga valor incluso cuando pierde su empleo. ¿Qué es lo que quieren ustedes, señores? Al Congreso, al presidente, a los empresarios, le queremos decir que el pueblo los está mirando y no olvidará
quién estuvo del lado correcto de la historia en la aprobación de este Código Laboral. Porque los derechos no se mendigan. Los derechos se defienden. Los derechos se defienden. Señores, gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en esta transmisión, en este espacio aquí en Líderes al Minuto. Invitarles a que si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, pedirles por favor que se suscriban y activen la campanita para que puedan recibir las actualizaciones y nuestros comentarios acerca de la realidad sociopolítica de República Dominicana. Señores, muchas, pero muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta la próxima. Muchas gracias.